Hemos regresado a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Siguen llegando cada minuto informaciones respecto al tema del petróleo, respecto a las acciones de Estados Unidos en Venezuela, los acuerdos, pues un nuevo comunicado, como hemos visto, que están trabajando bajo un esquema de cooperación, la reapertura de las embajadas. Hablaba hace momentos Diosdado Cabello que por un tema tanto político no teníamos representación en Estados Unidos, ni Estados Unidos en Venezuela, y también decía que, bueno, y con el tema del petróleo, puntualmente decía, siempre le habíamos vendido petróleo a Estados Unidos, así que esto no es nuevo. Sin embargo, por la figura de las sanciones, bueno, bien sabemos lo que pasó, parte de la historia. Pero ahora leíamos en la agencia de noticias Reuters que superpetroleros que recogerían cargamentos de petróleo venezolano para pagar deuda a China daban marcha atrás. También ha sido Donald Trump puntual. No queremos petróleo para China, para Rusia, ni para Cuba, que eso se tendría que acabar. Entonces obliga como a Venezuela a negociar solo con Estados Unidos. ¿Qué tipo, digamos, de beneficio podría tener para Venezuela esta cooperación con Estados Unidos, pero también entendiendo que Venezuela es un país soberano que también debe tener relaciones comerciales con cualquier país del mundo, ¿no? Estamos con un esquema diferente. No, yo creo que el presidente Trump, a su estilo, muy conocido, pues siempre empieza atacando y golpeando y bueno, esto lo que hizo aquí fue un hecho terrible, pero no podemos desconocer a la empresa china que está en Venezuela, que está operando en más Genovenza, ni a los acuerdos petroleros que hay con otras compañías, y pretender de una manera unilateral llevar todo el petróleo para los Estados Unidos, pues yo creo que eso no va a ser viable, ¿no? Porque además el gobierno nacional tiene su propia soberanía y autonomía, y el dueño del crudo es Venezuela y decidirá con quién mejor lo negocia. Esto es un tema de negociación. Ahora, si las condiciones norteamericanas son mejores que las condiciones chinas, pues ya renegociaremos, me imagino yo. Yo no puedo opinar sobre eso, yo puedo hablar de lo que a nosotros nos toca aquí, que es producir petróleo, mejorar la infraestructura y llevar petróleo. Ahora bien, yo siento que estamos en un momento todavía muy indefinido, y por supuesto una cosa dice él por su Twitter y otra cosa piensa la ExxonMobil, la Chevron, la Halliburton, la BQ Hughes, los que estaban ahí, ¿no? Y de hecho hubo hasta una empresa que le dijo, yo me fui porque tú me sacaste, si tú no metes sanciones, sí, no me voy. Entonces, yo creo que el gobierno norteamericano por primera vez está entendiendo de los errores que está cometiendo, y que cometió en el pasado con este tipo de las sanciones, este tipo de estrangulamiento financiero energético que ha sido un autogol para los Estados Unidos. Entonces yo siento que viene ahora un poquito un reacomodo, y por supuesto Venezuela va a ser una pieza fundamental en los acuerdos que ya existen. Hay modelos SPP, aquí no hay que inventar mucho, hay modelos SPP. Chevron tiene un modelo perfectamente SPP, perfectamente. O sea que eso que dice el presidente Trump, no, que yo me llevo, no, sí existe. O sea, existe un acuerdo con Chevron, existe un acuerdo con Repsol, y hubo un acuerdo con Shell, o sea, hubo con nosotros, o sea, están ahí los acuerdos en los marcos legales venezolanos, norteamericanos, que te permiten que tú puedas operar, que tú puedas avanzar en PDVSA y llevarte petróleo. O sea, eso no, o sea, yo creo que no está diciendo nada que ya no exista, ¿no? Así que en ese sentido yo quiero darle calma al pueblo venezolano en el sentido siguiente de que ya hay un marco jurídico perfectamente sancionado por Venezuela y aprobado por los Estados Unidos, o sea, por los dos países, ojo, porque también es la ley en los Estados Unidos, cómo tú la vas a manejar, ¿no? Y cómo maneja la ley aquí. Hay mecanismos perfectamente aceptados. Y el mejor ejemplo es Chevron. O sea, veamos ese esquema o la alianza que tenemos nosotros. Este es esquema jurídicamente perfectamente a disposición. O sea, pero va a entrar divisas a Venezuela, estamos pagando una deuda, ellos se están cobrando, ¿qué es lo que está va a ocurriendo? entrar divisa a Venezuela, y te lo voy a decir de la siguiente manera. Si, por ejemplo, en el caso de las órdenes de servicio o los desarrollos que hagamos compañías como nosotros, tú vas a invertir en el país, en orden de servicio, en producto, en empleado, en mano de obra, en dólares, eso tiene que bajarlo en el país, ¿no? Lo que habría que ponerse con son los bancos centrales, el de Estados Unidos y el venezolano, a ver cómo descarga ese recurso y no se haga por la vía que se ha hecho hasta ahora, sino se haga de la vía institucional a través de los bancos locales. ¿Qué quiere decir? Que entonces los que van a operar en Venezuela y van a invertir en Venezuela tienen que descargar el dinero, es lo que estamos esperando las instituciones, me imagino yo, a través del Banco Central. Y esa divisa entra al país, ese recurso entra al país, además se paga impuestos, se paga IVA, se paga salario. O sea, yo siento que sí va a haber un incremento importante del Producto Interno Bruto, sí va a haber una estabilidad cambiaria necesaria en ese esquema. Ahora, eso es lo que tienen que discutir los dos gobiernos, y a los operadores pues seguiremos las instrucciones que nos dé tanto la presidenta de Venezuela como el acuerdo con la empresa norteamericana, que es una empresa, que es un acuerdo, ojo, es importante esto, no es con el gobierno del presidente Trump, ni mucho menos, es con las empresas privadas, las que van a bajar el capital. O sea, no es un préstamo del gobierno norteamericano, son las empresas privadas las que van a invertir en operaciones y van a llevarse el petróleo a cambio de eso.
Bien, Alejandro, a esta hora sumamos a José Eugenio González Bueno, desde Lima. Él es economista, también internacionalista y nos acompaña también para ver el enfoque desde el panorama internacional. Desde Lima se encuentra la mirada que hay desde fuera sobre lo que está ocurriendo acá en Venezuela con el tema energético puntualmente, ¿no? Porque son muchas las reacciones, lo que ocurrió, el tema político, una situación digamos, inesperada, inédita también para la historia de nuestro país tras el bombardeo del 3 de enero en la madrugada. Muy buenas tardes, José Eugenio, bienvenido a Argumentos y feliz año para usted. A esta hora no tenemos a José Eugenio, al regreso de la pausa lo vamos a tener. seguro. Digamos, Alejandro, lo que queríamos conversar también un poco con José Eugenio, el panorama internacional en el que, el contexto en el que estos elementos ocurren, ¿no? La situación en el mundo, lo que veníamos hablando. Usted traía una imagen del Economist, exactamente. que quisiera que compartieran nuestras productoras un poco lo que viene para este año 2026 y las tensiones que hay en el mundo en este momento. Un año convulsionado porque, o sea, esto que está sucediendo ya lo hemos venido analizando en varias oportunidades. Lamentablemente, sabíamos que la crisis energética nos iba a llevar a este tema. O sea, si tú tienes una inteligencia artificial que está creciendo al 267% anual, y tienes unos data centers que están consumiendo cantidad de teravatios impresionantes de energía, y vas a emitir nuevas monedas, y vas a emitir nuevas criptomonedas, y vas a hacer una cantidad de cosas que requiere alta concentración de energía, bien sea eólica, eléctrica, fósil o gas o carbón, y tienes todo un esquema de preaviso por parte de la OPEP, diciendo la OPEP en varias oportunidades que tenemos un déficit de 5 millones de barriles de petróleo, que no logramos ubicar en ninguna parte del mundo, y estás viendo que ahora Rusia y Ucrania le mete un bombazo a las instalaciones gasíferas, y tienes la posibilidad de que en el Golfo Pérsico pues haya una discusión entre Yemen y Qatar por el gas. O sea, estás teniendo unos conflictos que te afectan la base central del acuerdo energético mundial, y hemos dicho, hace falta un acuerdo energético internacional que permita estabilizar esa carga. Eso lo hemos dicho en varias oportunidades. Bien, ahora en medio de este contexto, pues son muchas las interrogantes que también hay dentro de nuestra audiencia. Estas empresas que llegarían a nuestro país, ¿cuándo llegarían? Además llegarían para ofrecer empleos. Inmediatamente. Aumentaría la competencia, ¿no? Chevron está contratando 1.000 personas más en este momento. Como veíamos en el pasado, en el estado Zulia, en Maturín, por ejemplo. Aquí lo importante va a ser, y esto ya es una reflexión al gobierno, cómo el gobierno nacional, cómo los empleados, los gobernadores regionales, cómo los alcaldes, cómo los líderes regionales van a arrimar la brasa para sus sardinas y cómo se maneja eso, ¿no? Porque yo quiero decir con mucha responsabilidad, le viene a Venezuela el boom petrolero más grande de la historia. Óyeme esto que está diciendo. El boom petrolero más grande de la historia le viene a Venezuela. No, ni cuando la apertura petrolera de Carlos Andrés Pérez, ni cuando el descubrimiento del petróleo, ni cuando Isaías Medina Angarita, ni ninguno de estos momentos va a ser como este. Quienes hablaban de transición energética, que íbamos a la energía verde, ¿eso le falta mucho? Le falta por lo menos 50 años para empezar por ahí. Entonces, Venezuela tiene a 3 millones de barriles cuando llegue a Venezuela, si Dios quiere, a final de este año, el año que viene. Estamos hablando de 280 años de capacidad petrolera. Si vemos la imagen de los Estados Unidos en su refinería, prácticamente, ¿verdad? La única manera que consuman diésel en Venezuela, en los Estados Unidos, es con el petróleo venezolano. Entonces, eso está cantado ahí. Aparte le metes la cuarta reserva de gas del mundo, la cuarta, y le pones adicionalmente el problema del Campo de Aragón. O sea, vamos a irnos por ahí. No hemos entrado en los elementos tierra rara. Eso no lo hemos hablado. Eso no lo hemos mencionado. Eso no lo hemos mencionado todavía, porque eso está ahí, como dice, bajo el tintero, ni de los diamantes. No hemos hablado de diamantes. Y el gas en Guiria, en el estado Sucre. Exactamente, que es lo que habíamos hablado en la plataforma, el proyecto de José Félix Rivas y la costa del Atlántico. Ahí está la imagen que usted nos eso que tú estás viendo ahí, son las 8 refinerías más importantes de los Estados Unidos que consumen diésel, que es un producto que se elabora con el petróleo venezolano. Sin hablar Nuestro petróleo extrapresado. El pesado, que va para allá, que es lo que llaman el MD16. Entonces, esas refinerías que tú estás viendo ahí son estratégicas, primary equipment for heavy oil. O sea, ahí no hay otra manera, mi amiga. Fíjate que el barco que agarraron le dio un directo para allá. A los 2 días estaba en Galveston. Y arriba tienes en el norte, más todos los puntos de venta de Citgo, que son puntos de
petróleo de calefacción. Entonces, esa infraestructura que hizo PDVSA en los años 80, en este momento es fundamental, determinante, para poder suplir el déficit del que tanto hemos hablado. Y si el precio del petróleo baja, el fracking se muere en Estados Unidos. No tiene manera, porque a 49 el costo, ¿dónde produce entre 8 y 12? En Venezuela. Entonces, bueno, donde tú vayas, donde tú te metas, donde tú busques, lamentablemente para el resto de las personas, es Venezuela la estabilidad de ese mercado. Bueno, ¿cómo lo manejamos ahora los venezolanos adentro? Es lo importante. Por eso me gusta mucho la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Estamos resteados con la vicepresidenta. Me parece muy bien. Eso me parece espectacular porque es lo que es el deber ser y ya veremos las negociaciones que tendremos con el gobierno norteamericano. Claro, tenemos que ir a una pausa. Es importante el tema también de la unidad nacional, de la reconciliación nacional, de evitar que la polarización política o las diferencias en estos momentos, la diatriba, puede entorpecer quizá una oportunidad que es necesaria para los venezolanos. Es un punto importante. Evidentemente que sea un proceso con claridad, con justicia, pero que finalmente el pueblo venezolano vea los beneficios de los recursos que tenemos. Los árabes hace 70 años entendieron que el petróleo era de todos y no era por... Son 150 de religiones distintas en el Golfo Pérsico, pero sin embargo en el petróleo tienen una sola religión, que es producir petróleo para todos. Tenemos que ir a una pausa, nos vamos con esa frase que usted nos mencionó también en un programa, que los países árabes lo han entendido, que el petróleo pues hay que unirse en torno a su venta, a su comercialización, para que pueda dar dividendos allí a toda la población. Vamos a una pausa, ya regresamos, no se aparten.